Continuamos con Apocalipsis capítulo 7, que desde ya podemos decir que el capítulo 7, como otros capítulos del libro del Apocalipsis, encierra cada capítulo en sí muchas enseñanzas, unas sencillas, otras muy complicadas. No están escritos los acontecimientos de forma correlativa y que se nos haga sencilla la cosa, sino que hay muchas idas y vueltas que los lleva a muchísimos cristianos a la confusión. Y claro, ustedes pueden decir que yo digo que lo lleva a muchos cristianos a la confusión. Y si por allí me escuchase algún otro adventista de Argentina o de cualquier nación de este planeta, o si me escuchase algún evangélico de otra corriente interpretativa, podría decir, claro, este que enseña la Biblia está hablando de los otros, que en esa forma en que el Señor ha dado el Apocalipsis con muchas idas y vueltas, los lleva a muchos a una confusión, y claro, parece que este que enseña no tiene confusión. Entonces la confusión es nuestra, es de todos los cristianos. Y bueno, no puede ser que el Señor Jesús nos haya dado el Apocalipsis de la forma en que lo dice en el capítulo 1, la revelación, es una revelación, pero tan complicada que ¿para qué queremos esa revelación si no la entendemos? No sé si me explico o me hago entender. Es una revelación que el Señor nos dio para que sus siervos lo sepan, y entonces no se cumple lo que Jesús dijo. Sus siervos no lo pueden saber. Y noten que en Apocalipsis 1 dice para que sus siervos, he dado para sus siervos. Pero el Señor ha utilizado instrumentos. El Señor Jesús lo da a través de su ángel, a Juan su siervo, a Juan el apóstol, y el apóstol escribe. ¿Y para quién? Para nosotros. Pero nosotros sus siervos, muchas gracias Señor Jesús, pero cerramos el Apocalipsis porque ninguno de tus siervos lo podemos entender. Y entonces lo dice este adventista, el otro adventista y el otro adventista, porque si vamos a los adventistas con la interpretación del Apocalipsis, y hay tantas corrientes interpretativas que cada uno puede decir, no, yo entiendo, y el otro, no, yo soy el que entiendo. No, ¿y qué te crees tú que entiendes el Apocalipsis y yo no? Y en fin, y los evangélicos también, ¿para qué? Y muchas veces se toman versículos aislados que parecen que se estaría cumpliendo en algún evento también aislado, de algo que está ocurriendo hace rato de la pandemia o antes de la pandemia y a través de los siglos, diferentes intérpretes. Y con la pandemia, había muchas corrientes interpretativas, se largaron a picotear textos diferentes del Apocalipsis y a enseñar, y a dar por ciertas sus interpretaciones. Y después ahora con esta posible tercera guerra mundial también. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos en el capítulo 7. Y nosotros tenemos una solución dada en la Biblia, ahora que cada uno recurre a la solución. A mí no me interesa que otros digan que yo tengo la verdad o que no la tengo, no me interesa su opinión. A mí me interesa hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer para interpretar. Y si me equivoco, ya cumplí yo con la orden de Cristo, de hacer lo que Cristo ha dicho que hay que hacer para poder interpretar correctamente.
En el capítulo 7, si ustedes pueden buscar en YouTube la interpretación y las predicaciones de muchos evangélicos judíos mesiánicos, y si buscan a adventistas y en folletos de la escuela sabática, yo puedo decir que estudié muchísimos folletos de escuela sabática porque tengo mis años y yo comencé a estudiar los folletos de escuela sabática desde los 14 años. Así que miren si no habéis estudiado folletos. Y se han repetido las explicaciones de los folletos a través de todos los años. Y muchas veces se ha dado todo el Apocalipsis en los folletos, después se repitió el Apocalipsis, después con el tiempo se repitió otra vez el Apocalipsis con diferentes expositores, con diferentes intérpretes, con diferentes teólogos. El asunto es que estamos en el 2022 y este capítulo 7 no está enseñado de la forma que yo les presento a ustedes. Entonces, en ustedes está decir, basta Roberto, y desaparecer, no estudiar más. Y quedarse con un folleto de escuela sabática o seguir juntando folletos de escuela sabática. Lo que yo hacía era juntar los folletos y después veía a los folletos de diferentes años, explicar de una forma, después explicar de otra, después explicar de otra parecida, pero de diferente manera. Pero ¿cómo podemos hacer, hermanos, si nosotros no tenemos un profeta viviente que nos diga, esta es la verdad en el desarrollo de todo el Apocalipsis? Porque ni la hermana Guay ha desarrollado de todo el Apocalipsis, sino que algunas que otras cositas tomó del Apocalipsis y las presentó. Y tenemos uno, sí, un gran, digamos, erudito, pero de tiempo pasado, un Uriah Smith. Pero Uriah Smith tampoco ha dicho todo. Y Uriah Smith del capítulo 7, que está borrando ahora, prácticamente no dice nada. Pero como dijimos, hoy tenemos un cumplimiento muy visible. Si alguna vez estábamos esperando el Espíritu Santo, si alguna vez predicábamos el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cuándo será? Sellamiento, ¿cuándo será? Porque el derramamiento del Espíritu Santo viene con el sellamiento. ¿Y cuándo será? Bueno, hoy día, ahora. Jamás ha ocurrido lo que ahora estamos viendo, una tercera guerra mundial cada vez peor. Y yo los invito a que sigan viendo las noticias. Y es el tiempo que estamos viviendo. ¿Y para qué? Entonces, a los 144.000. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cómo saber profundidades de los 144.000? Y las profundidades de la multitud de cristianos fuera de los 144.000. Entonces leamos, repasemos, versículo 1. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, deteniendo los 4 vientos que significan guerras, en este caso norte, sur, este y oeste, guerras mundiales, o una guerra mundial, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. O sea, una guerra que haga que sople viento sobre el norte, sur, este y oeste, sopla viento. Y ahora le preguntemos a la Biblia, ¿qué van a hacer esos vientos? ¿Para qué está un ángel en el norte, en el sur, en el este y en el oeste? Es una interpretación de Roberto Indio, pero no de este pastor y del otro, adventista o evangelista. Bueno, le preguntamos al ángel nomás. Versículo 2, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, otra versión dice del oriente, de la zona que hoy día vemos que, qué casualidad, del oriente, de la zona del conflicto. Y ese ángel tenía un sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales les era dado hacer daño a la tierra y a la mar,
Para eso querían soltar los vientos, para dañar a la tierra, a la mar. Entonces la Biblia se va explicando sola, ¿no? No es un invento o una interpretación mía. Y entonces dice en el versículo 3 que ese ángel, con gran poder, dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Y lo está diciendo. Que no destruyan al planeta. ¿Pero cuándo? Hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y entonces hay un inicio del sellamiento y hay un fin del sellamiento. En el inicio, ustedes me pueden decir, hermanos, ¿para qué existe ese inicio o qué realiza o qué efecto produce ese inicio? No destruyan, y lo dice aquel ángel, no lo dice Robertito, le dice a los 4 ángeles, los cuales venían para destruir al planeta. Y el ángel dice, no destruyan, no soy yo el que dijo, no destruyan a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hay un inicio, hasta que señalemos. Y una vez que señalemos, termina el tiempo. Y cuando termina el tiempo, destruye nomás la tierra. ¿Y por qué yo hago énfasis en todo esto, hermano? Porque aunque yo ya lo he explicado, es porque al repetir ciertos versículos y al querer ingresar yo a la comparación de textos, hay nuevas verdades que vamos aprendiendo y errores que descubrir. Entonces, yo junto estos 4 dedos, por así decirlo. Y en la Biblia, en el Apocalipsis, se me habla de que venían los ángeles y querían destruir. Y que vino otro ángel y dijo, no destruyan a la tierra. Hasta que señalemos, tiene un principio, no se lo destruye al planeta, pero una vez que se selle, se lo destruye al planeta. Hay 4 acontecimientos seguidos. Pero hay muchos adventistas, hermanos nuestros, que no saben qué hacer y se desesperan de forma simbólica. Quieren introducir entre un evento y el otro, quieren introducir algo que tiene que ocurrir. La ley dominical, la persecución, tortura, muerte, decapitación, y viene el decreto dominical, la ley dominical, y ya viene, y el nuevo orden mundial, y queda todo en manos del papado, unido a los protestantes, pero está todo esto pegado en el Apocalipsis, y hay del que aumente algo, lo dijo Cristo, ¿no? Y yo quiero aumentar. No, la ley dominical no sé dónde ponerla. La ley dominical, la persecución, el nuevo orden mundial en manos del Papa y de los protestantes y perseguir a los observadores del sábado. Bueno, no lo pueden poner acá, entonces tratan de ponerlo acá y tampoco entra. Y entonces tratan de ponerlo acá y tampoco entra. Y cuando termine el sellamiento, entonces lo voy a poner acá. Cuando termine el sellamiento, la orden del ángel es destruyan el planeta. No habla de ninguna ley dominical ni de destrucción adventista por el sábado, y la dan con la ley dominical y la persecución del nuevo orden mundial y el nuevo orden mundial. Y yo lo veo en los videos, ¿no? El nuevo orden mundial en manos de Biden, el nuevo orden mundial en manos de Norteamérica, el nuevo orden mundial en manos del Biden y de la OTAN, el nuevo orden mundial también lo vi en Putin, el nuevo orden mundial en China y en Rusia, y el nuevo mundial se le están pasando como una pelotita, y lo que nada se dice del Papa. No saben a dónde meter esta lapicera interpretativa. Hemos visto los 4 acontecimientos pegaditos el uno a otro, y lo dice el Apocalipsis, y ya encargó Jesús.
el que le agrega algo al Apocalipsis, Dios pondrá las plagas sobre esa persona. Y si le quita, quitará su nombre del libro de la vida. Entonces no inventemos algo que no esté en el Apocalipsis. Y por la gracia de Dios está de una forma tan clara y tan correlativamente y pegado a los acontecimientos que no lo podemos separar para poner algo que yo creo. El nuevo orden mundial y el nuevo orden mundial a mano de Pepe o a mano de Alberto o en mano de Evangelista o en mano de Biden o en mano de Putin o en mano de China, en mano de Rusia. ¿Y a dónde está el Papa? ¿Y a dónde está la unión del papado con los protestantes y la ley dominical? No existe. Hasta la sexta plaga, hermano, no existe. Y alguna vez ya vamos a estudiar el decreto o la marca de la bestia en la sexta plaga. Ahí lo vamos a ver en el Apocalipsis. Ahora no existe. Y entonces, ahora noten qué tiempo estamos viviendo nosotros, porque yo voy a entrar ahora a una serie de interpretaciones, pero quiero que ustedes tengan la seguridad que las interpretaciones que estamos compartiendo es una interpretación correcta. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Miren qué importante que es esto. Y este versículo es para que le echemos un poquitito de sabor, de mayonesa, de dulce de leche, de miel, y lo comamos. Capítulo 3, versículo 1 de Primera de Samuel. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, porque no había visión manifiesta. Las diferentes versiones, y en el original griego, de diferente manera dice lo mismo. Es que en aquel tiempo, cuando Samuel estaba ministrando y Dios lo llamó, porque comenzó a trabajar en el santuario y entonces Dios lo buscó y lo comenzaba a llamar con su espíritu. Y Samuel le preguntó a Elí, ¿quién era esa voz que lo llamaba? Si no era Elí el que lo llamaba. Y Elí le dijo, después de varias veces que el Señor lo habló, que era Jehová, que esté atento porque era Jehová, no era él el que le estaba llamando. Pero de ahí viene Samuel, profeta, un tremendo y extraordinario profeta Samuel. El último de los profetas, en el sentido de que después Israel quiso ser gobernado por un rey, por un hombre. Qué hermoso sería que la iglesia adventista sea manejada directamente por Jehová de los ejércitos y no por ningún presidente de la asociación. Los israelitas prefirieron ser iguales que los gentiles, ser gobernados por un rey, por un ser humano. El Señor se ofendió. Pero antes de Samuel, fíjense, dice que no había visión, en mi versión antigua, que es lo que quiere decir original griego, no había manifestación por parte de profetas, no había revelación, no había ningún profeta que diga, Jehová me ha dicho, así dice Jehová de los ejércitos. Y de tal manera se ponga feliz la congregación y diga, Jehová lo ha dicho. Y ahora nosotros podemos decir, Jehová lo ha dicho, y ahora estamos en que Roberto lo ha dicho. Y Roberto lo ha dicho, ¿y quién es Roberto? En aquel tiempo, dice la palabra de Jehová, diríamos en aquel tiempo la Biblia, lo que estaba revelado, lo que se transmitía de boca a boca, era de gran estima, porque no había manifestación de Dios a través de los profetas, hasta que Samuel fue llamado por Dios. Jovencito, fue llamado a ser un gran profeta. Hasta ahí no había revelación. Bueno, ahora nosotros no tenemos un profeta viviente. Y es más, estamos nosotros, iglesia adventista, totalmente disgregados
con interpretaciones diferentes, con sentimientos diferentes, con espíritu de dominio, de gobernación, y cada uno tratando de imponer su interpretación. Y yo, que no creo en una ley dominical, no creo en una persecución ahora, no significamos nada para que nos persigan, y tampoco que porque guardemos el sábado todos los israelitas, millones, 8 millones de israelitas, y que muchos de ellos guardan el sábado, no tienen por qué perseguirlos, no guardan el sábado, ni les interesa el sábado. Y acá se pregona que ya nos persiguen el nuevo orden mundial, que ya se une el protestantismo con el catolicismo y que ya nos persiguen. No existe. No existe en la Biblia, hermano, no existe en la Biblia. Y entonces, como no hay visión, como no hay una presentación de Dios a través de su espíritu a un profeta, entonces este libro es el que yo predico. La palabra de Jehová, la Biblia, es de gran estima. Y tiene que ser de gran estima, y para mí es de gran estima. Ah, pero dicen los otros evangélicos, todos los evangélicos y los otros adventistas. Y bueno, para mí también es de gran estima. Y tenemos que hacer una aclaración. No. Para todos los evangélicos, no. Hoy día andan todos diciendo, me ha aparecido el Señor, yo tengo el don de profecía, yo soy profeta. Y fíjense en los videos cómo se está manifestando en estos últimos tiempos un supuesto don de profecía. Yo lo he visto al Señor, el Señor me ha dicho, yo lo he visto al Padre, yo lo he visto a Jesús, los ángeles me han aparecido, los ángeles me han dicho, y de Biblia no nos enseñan nada. Y entonces, para mí de gran estima es la Biblia, porque no hay manifestación de Dios. Entonces, yo no creo en esa manifestación, al contrario, ya nos dice la Biblia que nos cuidemos porque vendrán muchos falsos espíritus. Y lo dijo Jesús, y lo dijo el apóstol Juan, y lo dice el apóstol Pablo, bueno, y lo dice los diferentes profetas. Ahora la Biblia de gran estima. Pero ¿cómo lo vamos a estudiar, hermano? Ahí está el tema. Si para algún adventista esto es de gran estima porque no hay profeta viviente, no hay visión manifiesta, entonces este libro es de gran estima, hermano, como bien, yo lo felicito, ¿no? A todos los adventistas que enarbolan la Biblia, y la Biblia sola por encima de todos, como nuestra única regla de fe y de conducta y de salvación. Tal cual dicen los apóstoles y profetas, y como dice el apóstol Pablo. Cuidado con que alguien enseñe algo que contradiga la Biblia. ¿Cómo tenemos que hacer para estudiarla? Bueno, entonces ya que muchos pueden decir, no, para mí también la Biblia es de gran estima, la palabra de Jehová escrita en este libro es de gran estima, entonces sepamos comparar, hermanos, sepamos estudiarla. Entonces, brevemente, les digo de memoria, porque ya lo dije varias veces, ¿qué hacemos con esta palabra de Jehová de gran estima? Lo vemos a Jesús, nuestro ejemplo. En el desierto le aparece el diablo y le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús se defiende con la palabra de Jehová de gran estima. Escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Epa, dice el diablo. Sacó un texto de Deuteronomio, de la palabra de gran estima. Ahí no había ninguna visión manifiesta. Jesús no iba a estar con un profeta para preguntar al profeta qué debía hacer. Tomó un escrito está de Deuteronomio. Entonces, inmediatamente el diablo dijo, tú te llevas de este libro, de la palabra de Dios de gran estima. Bueno, si eres hijo de Dios, lo lleva a una parte alta, échate al abismo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti
para que te guarden en todo tu camino y tus pies no te tropiecen en piedra, y le sacó un texto de Salmos. Aquí estaban los contrincantes interpretativos de la palabra de Dios de gran estima. Pero Jesús sabía estudiarla, la Biblia. Pero escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que esa gran verdad del libro de Salmos no se podía cumplir si en una comparación de textos no se lo tentaba a Dios. Porque si se lo tentaba a Dios, Dios no iba a mandar a ningún ángel para que lo proteja a Cristo. Y entonces el diablo no entró a una polémica de comparación de texto con texto, porque ahí pierde el diablo. Pero los cristianos pierden o perdemos cuando no sabemos comparar texto con texto. Nos agarra el diablo. Entonces, con esta palabra ahora nosotros vamos a hacer ya venimos en todos los capítulos, ¿no?, haciendo comparación, y a veces soy repetitivo porque es necesario, por la cantidad de interpretaciones entre los cristianos que hay. Entonces, vamos a ir al libro del Apocalipsis. Por supuesto que cuando Jesús hizo eso, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios, significa que yo puedo estar en una esquina y no me doy cuenta que viene un ómnibus, y como yo encomendé mi vida a Dios, viene el ómnibus para apretarme, y de forma sobrenatural y milagrosa el ómnibus no me aprieta. Pero si yo vengo y digo, escrito está que los ángeles me van a cuidar, y me bajo nomás en la esquina y me pongo frente al ómnibus, hermano, me va a apretar ida y vuelta, y me va a apretar nomás, porque escrito está, no tientes al Señor tu Dios. Entonces, con eso el Señor Jesús nos ha dicho en pocas palabras lo que dice Isaías capítulo 28, versículos 7, 9, 10 y 13. ¿Se acuerdan ustedes? 28, 7, 9, 10 y 13. Que la palabra de Jehová la tenemos que comparar un poquito acá, otro poquito allá, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, y que si no lo estudiamos así quedaremos quebrantados, enlazados y presos en el error. Ya está, es lo que dijo Jesucristo, es el ejemplo práctico que nos dio el Señor Jesús. Ahora vamos a tomar el Apocalipsis, porque tenemos que probar las cosas que vamos a considerar en esta tarde. Ahora veamos la comparación. Sí o sí, ya hemos visto que esos vientos, los ángeles que están por soltar los vientos para destruir el planeta, viene el otro ángel, el ángel interpreta. No destruyan el planeta, es el ángel. ¿Sí? Pero dice hasta que es un tiempo, hasta que señalemos los siervos de nuestro Dios. ¿Y qué quiere decir? Después los sueltos y destruyan todo nomás. Son interpretaciones de ángeles, no es mía. Pero viene la preocupación, los 144.000. Y entonces comenzamos con los 144.000, con una gran problemática que yo la escuché desde que tenía 15 años. Y lo leí en varios folletos de escuelas sabáticas, y en literatura de teólogos, de pastores. Interpretación de hermanos, interpretación de dirigentes, interpretación de ancianos. Los 144.000 son literales o simbólicos. Y ustedes habrán leído, no sé. Yo me harté de leer por toda la vida, porque toda mi vida he sido investigador, me ha gustado la investigación. Si se pudiese decir, es un vicio que yo tengo, es una adicción que yo tengo. Pero no cabe la palabra. ¿Cómo podría llamarlo yo? Literal o simbólico. Hay adventistas que dicen no, los 144.000 son símbolos de una multitud. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Lo han leído alguna vez? Y otros dicen no, los 144.000 son literales. Y entonces hasta hay quienes dicen que solamente cuando venga Cristo van a estar vivos 144.000 y todo lo demás van a morir. Y dicen que van a ser 144.000 nada más salvos, viéndolo a Cristo venir en gloria y majestad. Y hay otros que interpretan que Cristo va a venir y va a llevar a 144.000, y otros van a pasar 7 años, las 70 semanas,
de angustia, de sufrimiento, 70 semanas de persecución, de plagas y de muchos tipos de desastres. Bueno, hermanos, uno piensa de una manera, el otro. Bueno, comencemos con esto. Los 144.000 son literales o simbólicos. Entonces, hay muchos adventistas que dicen que son simbólicos y algunos literales. Y en los literales se van para otro lado. Lo único que estarán vivos cuando venga Cristo, los demás morirán. ¿Cómo hacemos ahora con esta palabra? No había visión manifiesta, no había profeta viviente. La palabra era de gran estima. ¿Cómo hacemos, hermano querido, ahora? Y hagamos lo que hizo Jesús. Hagamos lo que enseña Isaías. Comparemos texto con texto. Pero hay muchos que dicen, son simbólicos, y otros dicen, no, son literales, pero dejemos de discutir. Entonces, ¿cuál sería la comparación? Uno, escuchen y mírenme bien a mí. Miren mis manos. Vamos a la comparación. 4 bestias. ¿Han estudiado la profecía de las 4 bestias? ¿Se acuerdan ustedes? 4 bestias. Entonces yo hago una línea imaginativa 4 y hago otra línea bestias. El número 4 es simbólico o literal. 4 bestias, el 4S es símbolo de 20 bestias, 30 bestias. No, son 4. El león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible. Eran 4 bestias. Y a la palabra bestia la pongo en la otra línea, bestias, o sea, 4 literal. Y en el listado de qué eran las 4 bestias, es símbolo de el león de Babilonia, el oso de el leopardo de Grecia y la bestia espantosa y terrible de Roma. Bien, ahora la bestia tenía 10 cuernos. ¿A dónde los pongo a los 10? ¿En qué listado? Uno sería, esta sería mi izquierda y mi derecha. El listado de mi izquierda con cuernos literales. Y cuernos en el listado de mi mano derecha, simbólico. 10 eran 10 nomás. Y los cuernos, símbolo de visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, vándalos, érulos, francos, alamanes, burgundios y anglosajones. ¿Van entendiendo? Y que 3 cuernos fueron derribados, a los 3. Érulos, vándalos y ostrogodos fueron 3 destruidos. Pero esos 3 cuernos, símbolo de érulos, vándalos y ostrogodos. Y ahora me voy a la profecía de los 1260 días proféticos. A los 1260 días, ¿dónde lo pongo? En mi mano izquierda, en el listado de literal. O 1260 días era símbolo de 3500 días. 1260 días, literal, 1260. Los días eran símbolos de años. A los días lo pongo entonces en mi mano derecha. Y sigamos con la comparación, y lo mismo va a ser las 70 semanas, lo mismo va a ser la profecía de los 2300 días proféticos, y si nos vamos al Apocalipsis, los 10 días proféticos que iban a ser llevados a la cárcel, los santos que vemos en Apocalipsis profético, cuando los cristianos sufrieron 10 años de persecución con Diocleciano, los 10 días habían sido 10 años, y ahí también se habla de los 1260 días. Y se habla también de 42 meses. Y los días son años, y lo vemos repetido varias veces en el Apocalipsis. Y a los 42 meses lo vemos en el Apocalipsis, en el capítulo 13, como 42 meses del dominio de la bestia, que son 42 por 30 días
del mes religioso hebreo son 1260 días, que son años. Y otra vez vemos los números. ¿Y a dónde vamos poniendo los números? En el lado de mi mano izquierda. Y símbolo de todo lo que acompaña al número, en el lado de mi mano derecha, símbolo. Y ahora viene la pregunta, para que cesen las discusiones y las diferentes interpretaciones. Si les gusta, y si no les gusta, mala suerte, que sigan interpretando como quieren, que no les importe la comparación. 144.000 israelitas. ¿A dónde pongo a los 144.000? ¿En el listado de lo literal o en el listado de lo simbólico? ¿Son 144.000 literales o 144.000 símbolos de 3.000 millones de cristianos o de 2.000 millones o de 1.000 millones de cristianos? El número 144.000 puede ser simbólico, grita un montón de cristianos evangélicos y adventistas. 144.000, el número es literal y va en el listado de todo lo literal. 4 bestias, 10 cuernos, 3 cuernos. La profecía de las, como se llama, de la semana o de los 1260 días, que son años, 70 semanas, 2300 días. Es todo lo que sea número, es literal. Y entonces alguien decía por allí, y los 200 millones, dice, hoy el número de los guerreros, y esto eran 200 millones. Y entonces dice, ve, eso es simbólico. No, hermanos, es literal. Y es interesante lo que dice Uriemi, porque dice que, aunque nadie sabe de los 200 millones, porque todavía no se ha llegado a descubrir y lo podemos saber cuando estemos en los últimos tiempos, o la iglesia, pero sí sabemos que de acuerdo a la comparación los números son literales. Lo que acompaña a los números es símbolo de 144.000 literales de israelitas. ¿Y qué son los israelitas? ¿Literales o simbólicos? Simbólicos. No son los israelitas literales. 144.000 literales. Israelitas simbólicos. Símbolo de cristianos, que pueden ser gentiles y que pueden ser israelitas. Pero 144.000 sellados. Y entonces, ¿qué pasa con los 200 millones? Entonces uno dice, pero ¿cómo pueden ser? Que sean 200 millones, no puede ser. Entonces yo digo, bueno, a mí no me interesa que tú digas puede ser o no puede ser. Todos los números fueron siempre literales. Y lo que acompaña a los números simbólicos. Y los 200 millones, fíjense cuando ustedes lo vean en el Apocalipsis, se le dice a Juan, y Juan dice, y oí el número, y el número era 200 millones. Y entonces, si el número era símbolo de no sabemos cuánto, ¿para qué el Señor le hace oír 200 millones si no significaba absolutamente nada? Es porque era literal. Y era un misterio, y como dice Uriel, la multitud de los guerreros a través de todos los tiempos suman 200 millones literales. Y otros dicen, no puede ser. Y entonces, ¿qué cosa sería que Dios le diga a Juan, escucha? Porque él dice, y lo hace saber. Y oí el número de los ejércitos. Y el número era 200 millones. ¿Y para qué le hacen oír algo que no es? Pero no es. Son 200 millones, ¿para qué lo hace escuchar si no era? No sé si me explico. Porque si lo hace escuchar y todavía Juan lo reitera, lo hace saber, pero de forma extraordinaria. Miren, me han hecho escuchar el número. Era 200 millones. ¿Qué quiere decir? Y no sabemos. ¿Para qué me hace escuchar? ¿Qué te hubiera dicho? Ni siquiera lo hubiera dicho. Y si lo hubiera dicho, mira, son 2.300.449, o son 8.000 millones, o 3.000 o 2.000. ¿Para qué le va a hacer escuchar algo que no sirve? Algo que no es. Los números son siempre literales. Ahora vamos a la otra parte. Bíblicamente, con
comparación, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Los números son literales, lo que acompaña al número son símbolos. Entonces 144.000 son literales. Israelita es símbolo de hijo de Dios, no necesariamente israelitas. Y no necesariamente israelitas. Y entonces, ¿cómo podemos saber nosotros? De memoria, hermanos, ya lo hemos dicho varias veces, ¿qué textos se nos vienen a la cabeza de que ahora son los cristianos verdaderos israelitas? ¿Quién es más verdadero israelita? ¿Un hijo en la sangre de Abraham o un gentil bautizado en Cristo? Hermanos, si el judío descendiente de Abraham es fiel al Señor, entonces, si es fiel al Señor, es verdadero. Pero si no es fiel al Señor, no interesa que haya sido hijo de Jacob, ni de Isaac, ni de nadie. Y el gentil, si viola la ley, no es hijo de nadie. Pero si se ha convertido a Cristo y guarda la ley, entonces verdadero israelita. ¿Qué viene a la cabeza de Romanos capítulo 2? Porque la circuncisión no vale, no es lo que es en la carne, sino en el espíritu. Circuncidado es aquel convertido a Jesucristo, porque no todos los que son hijos de Abraham son hijos de la promesa, sino los que creen en Jesucristo. Se lo dice Gálatas, en el apóstol Pablo en Gálatas, que los que somos bautizados en Cristo Jesús somos unos en Cristo Jesús. En Efesios, en el capítulo 2, dice que Cristo abre pared de separación. Ya no hay más judío ni gentil. Entonces el libro de Gálatas dice que si somos bautizados en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, ni siervo ni libre. Todos vosotros sois hijos de Abraham, hijos de la promesa por Cristo Jesús, y entonces herederos de la promesa, herederos de Abraham por Cristo. Entonces, cuando se habla de los israelitas, está hablando de los que son cristianos, no de los que son judíos en la carne. Nosotros todos, creyentes, tanto el judío en la carne como el gentil en la carne, bautizado en Cristo, ya deja de correr la importancia de la carne. Somos todos hijos de Dios por el bautismo por Jesucristo o en Jesucristo. Entonces los 144.000 son 144.000 cristianos verdaderos israelitas. ¿Vamos entendiendo? Ahora, de esos 144.000, Dios ha separado, que ustedes podrán leer en el Apocalipsis, en el capítulo 7, las diferentes tribus. Y se mencionan a 12 tribus. Pero ustedes van a notar en el versículo 4, por ejemplo, del capítulo 7, oí el número de los señalados, 144.000 señalados, 144.000 sellados. Pero acá viene la parte simbólica de todas las tribus de los hijos de Israel. Israelita, literal, no, digo este número literal. Israelita, simbólico. ¿Símbolo de qué? Israelita. Porque no es verdadero israelita el que lo es en la carne, sino en el espíritu. Y todos los bautizados en Cristo Jesús son hijos de Abraham, hijos de Dios, herederos de las promesas, por Cristo. Está derribada la pared de salvación. No hay más judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni libre, ni siervo, ni libre, ni siervo. Entonces, hoy el número de los señalados literal, 144.000. Israelita, cualquier cristiano elegido por Dios, eso lo sabe Dios quién será. 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y entonces habla en el versículo 5 de la tribu de Judá, 12.000 señalados. De la tribu de Rubén, 12.000 señalados. De la tribu de Gad, 12.000 señalados. Versículo 6, de la tribu de Aser, 12.000 señalados.
De la tribu de Neftalí, 12.000 señalados. De la tribu de Manasés, 12.000 señalados, y ahí comienza nuestra antenita de vinil, tic, 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 hacer ruido. Manasés. ¿Y por qué se lo pone a Manasés? ¿Quién era Manasés? Hijo de José. ¿Y por qué se lo pone a Manasés? ¿Y a quién se lo saca? Se lo sacó a Dan. ¿Por qué? Porque Dan fue muy idólatra y pecador. Entonces no aparece Dan acá. Más allá en que muchos descendientes de Dan se conviertan a Cristo, pero no están entre los 144.000. El reemplazo de Dan se lo pone a Manasés. Y entonces seguimos leyendo. En el versículo 7, de la tribu de Simeón, 12.000 señalados, de la tribu de Leví, 12.000 señalados, de la tribu de Isachar, 12.000 señalados, en el versículo 8, de la tribu de Zabulón, 12.000 señalados, de la tribu de José, está el padre de Manasés, José, 12.000 señalados, y de la tribu de Benjamín, el hijo más chiquito de Jacob, 12.000 señalados. Ahora les voy a hacer saber algo, hermanos. Ustedes saben que, o sea que ahí nos damos cuenta que está faltando una tribu, la de Dan, y Dios la reemplaza por un hijo de José. Ahora de estas 12 tribus, hay que notar algo. Los israelitas están divididos en dos partes, saben ustedes. Que en tiempo de David, las 12 tribus estaban bajo la obediencia del rey David y estaban unidas las tribus. Cuando viene Salomón, estaban unidas las tribus. Peca Salomón, entonces Dios promete la separación de 10 tribus y una tribu levitas, y le quita a Salomón el resto de la tribu. Cuando salva si a Salomón por su pecado, y entonces viene su hijo Roboam. Y Roboam hizo lo malo en los ojos de Jehová. Pero los israelitas fueron a preguntarle cómo se iba a comportar Roboam, que era hijo de Salomón, que quedó como rey porque había muerto Salomón. Y entonces Roboam consultó con los viejos y los ancianos, le dieron muy buen consejo. Pero fue y le consultó a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, pero anda y oprimilo, pero 10.000 veces más que tu padre, etcétera, etcétera. Y entonces se enojaron los israelitas, y desde allí se dividieron y conforman las tribus de Judá, Benjamín y levitas, y son considerados los judíos. Y después el resto de las tribus, que eran 10, porque estaban también levitas, porque ellos se dedicaban al ministerio, que podían estar acá o podían estar allá, pero todo el resto de las tribus tienen sus propios reyes, y de ahí vemos los reyes separados a través de los libros que vamos leyendo. Los que eran los israelitas, el rey de Israel y el rey de Judá, el rey de Israel y el rey de Judá. Y entonces, dice la historia que alrededor del año 722, ya con Roboam ya se dividieron los israelitas, y entonces Judá, con Benjamín, con Leví, llegan a ser considerados reyes del sur, israelitas del sur, y el resto israelitas del norte. Y dicen los eruditos que la sangre de Israel, no la de Judá de los judíos, que fueron conservadores, que son los que están ahora en Israel, habrá por allí algunos mezclados que estén en las tierras de Israel. Pero la mayoría que han sido fieles a los conceptos divinos, entre comillas, fueron a las tierras de Israel a poblar y están en Israel. Y el resto de las tribus, hermanos, están desparramados por todo el planeta Tierra. En todo el planeta Tierra hay sangre de Isachar, hay sangre de Gad, hay sangre de cualquiera de los personajes bíblicos, menos de Judá,
de Benjamín, aunque hay algunos poquitos de los que fueron conservadores y fieles y ortodoxos, fueron lo de Judá, Benjamín y levitas, reyes del sur. Y los otros se les llaman reyes del norte. Y esos israelitas, dice, están, su sangre está desparramada en norteamericanos, en franceses y en ingleses. Y por todo el mundo, hasta en África. Y por todo el planeta Tierra, la sangre del resto de las tribus de Israel. Eso es interesante que sepamos. Ahora Dios, con los 144.000, elige, pero podríamos decir, eligió judíos, descendiente de Benjamín, descendiente de Leví, descendiente de Rubén, descendiente de Dan, de Efraín, o descendiente, o sea, todo lo que sea judío, o israelita, porque a veces aplicamos mal el término judío. Puede ser que Dios busque descendientes que están por todo el mundo, la sangre de Israel, la sangre literal de Jacob, está desparramada en las 10 tribus en todo el planeta Tierra. Puede ser que el Señor junte a hijos, porque está profetizado en la Biblia que Dios va a juntar a las 2 casas de Israel, le llama. Que Él en los tiempos del fin juntará a las 2 casas de Israel. Y no quiero perder el tiempo y mostrarle a dónde está. Que está en el libro de Ezequiel, que está en el libro de Oseas, que Dios va a juntar las 2 casas de Israel. Entonces vamos comprendiendo bastantes cosas sobre los 144.000, que puede haber una literalidad y puede haber también, o sea, que elija sangre israelitas reales y también elija gente que no sea israelita. ¿Y cómo podemos ahora nosotros, que tomamos la palabra de Dios de gran estima? Bueno, comparemos este contexto y vamos a buscar y ver de que no necesariamente va a ser sangre de Israel desparramada por todo el mundo que el Señor elija, 144.000. ¿Cómo podemos saber? Por eso le digo, esto da para mucho. O de lo contrario, yo les leo. Y si yo les leo, bueno, yo interpreto como quiero, hermano, y ustedes digan amén. O si no, después digan, Roberto Íñigo habla cada cosa que no podemos aceptar. ¿A qué le pasa? Está mal de la cabeza. No, yo no quiero enseñarle leyendo. De 144.000 vienen todas las cosas que estamos viendo. Entonces, 144.000 israelitas, sí puede ser que el Señor busque de los israelitas desparramados por todas las naciones, de la sangre real de los hijos de Abraham, pero también busque gentiles que son verdaderos israelitas por estar convertidos a Cristo. No sé si me explico. ¿Y cómo podemos saber que podría ser eso? Que podríamos ser nosotros que no tenemos sangre israelita. ¿Cómo podemos saber? Y bueno, vamos al capítulo 14. Y en el capítulo 14, cuando se habla otra vez de los 144.000, dice en el capítulo 14, versículo 1, y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Bueno, no vamos a leer el gran cántico que solamente lo entendían los israelitas, pero el versículo 13 es importante, que dice, perdón, los 144.000, y cantaban los 144.000, cantaban las voces que se escuchaban y el sonido musical de ese cántico. El versículo 3 dice, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000, los cuales fueron comprados de entre los judíos. No. Fueron comprados de entre los israelitas. No. ¿Qué dice? Fueron comprados de entre los hombres. ¿Entienden ahora, hermanos? Si estuviésemos creyendo que son israelitas
todos esos, pero israelitas literales, entonces no diría que fueron comprados entre todos los hombres, hubiera dicho, fueron comprados de entre los israelitas. Y ahora noten, sigamos leyendo. Y en el versículo 4 dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados, otra vez, fueron comprados de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Tenemos dos textos comparados que dicen que fueron comprados de entre los hombres. Luego los 144.000 israelitas, 144.000 literales israelitas, símbolo de cristianos. Son cristianos literales, con alguna particularidad X que el Señor conoce, donde pueden haber mucha gente con sangre israelita, pero muchísimos cristianos, porque los 144.000 no son comprados de entre los israelitas, sino de entre los hombres. ¿Me entienden entonces por qué yo llego a esta conclusión interpretativa con la comparación de textos? Los números van al lado izquierdo. 4 bestias, 10 cuernos, 3 cuernos, 1260 días, 70 semanas, 2300 días, etcétera, etcétera. 144.000 en el listado izquierdo. En el listado derecho, símbolo. Bestias, símbolo de reino, de imperio. Cuernos, símbolo de imperio. Los días proféticos, símbolo de años. 144.000 en la mano izquierda y en la mano derecha, israelitas. Simbólico israelita. ¿Símbolo de qué? De cristianos. Donde pueden haber judíos, pueden haber israelitas de cualquier tribu y de cualquier nación, de cualquier nacionalidad, porque son comprados de entre los hombres, no los israelitas. Entonces ya queda claro el concepto. 144.000 literales, símbolos de cristianos, cristianos judíos, o cristianos israelitas, o cristianos gentiles, considerados todos verdaderos israelitas y son bautizados en Cristo Jesús. Ya ha quedado completado entonces el tema 144.000. Ahora tenemos que ver, y ya no hay tiempo, lo vamos a dejar para el próximo sábado. Dice 144.000 sellados. Pero hay cristianos que tienen otra opinión y que no son adventistas, y que para ellos no tiene nada que ver con la señal del sábado. Noten, sellados no es lo mismo que señal, dicen ellos. Así que no digan que son guardadores del sábado con la señal del sábado. Bueno, vamos a hacer la comparación porque tenemos que entender muy bien con la palabra de Dios, porque no tenemos visión manifiesta, tenemos la palabra de Dios de gran estima, que la Biblia habla como Cristo nos enseñó, como Isaías nos enseña, que estamos haciendo, comparando texto con texto, que la Biblia se conteste a sí misma. Entonces, ¿qué vamos a ver para la próxima clase, si Dios quiere? Vamos a ver si sellados y señalados es lo mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Con esa comparación que algo lo hemos visto y lo hemos considerado. Una vez que veamos eso, entonces tenemos que ver si van a ser 144.000 señalados nada más. Y si son 144.000 señalados, y el resto, entonces ahora nosotros no somos los 144.000, ya sabemos que son símbolos de cristianos, pero que son símbolos de judíos, o de los israelitas desparramados, y son también los gentiles convertidos a Cristo, porque somos en Cristo judío verdadero, israelita verdadero, hijo de Abraham verdadero, hijo de Dios verdadero. Pero 144.000 nada más señalado, sí, hermano, son 144.000 señalados. Tenemos que ver qué quiere decir señalados, si tiene que ver con el sábado y la ley, porque los evangelistas tienen que escuchar y creer, por lo contrario, criticarnos. Pero hay otra faceta más. Y son 144.000 señalados, y si nosotros no estamos señalados,
Porque dice son 144.000 nada más. Y el resto no va a ser señalado, no va a ser sellado. Y después tú dirás si eso es el derramamiento del Espíritu, si tiene que ver con el derramamiento del Espíritu, y si tiene que ver con el derramamiento del Espíritu son solamente 144.000 literales, sellados, señalados y con Espíritu Santo, y nosotros no. ¿Qué hacen los 144.000? Lo vamos a ver si Dios quiere en la próxima clase. O sea, no es leer así nomás estos versículos. Estos versículos son profundos y van a ver las profundidades que se avecinan, porque hay mucho para ver sobre los 144.000, sobre la multitud o el resto de los cristianos y la doctrina, hermano. La doctrina. ¿Y cómo se va a manifestar la doctrina? ¿Y qué doctrina si hay tanta en el mundo? Muchas gracias por la atención, hermana. Será hasta la próxima charla. Que Dios lo bendiga.